Por mi parte, solo unos pocos minutos para agradecer al Gobierno de la provincia de Santa Fe la oportunidad de participar hoy en esta iniciativa que en general está ausente en las agendas políticas, siempre más urgentes, ¿no? Esta idea de abrir el debate, diversificar las voces que participan en él, enriquecer esa discusión y ocuparnos de algunos temas urgentes, como los que mencionaba el gobernador, pero con una voluntad de profundizarlos, de pensarlos mejor y eventualmente de actuar mejor sobre ellos. La verdad que la visión desde aquí es bastante impresionante y yo celebro que seamos tantos y tantas los y las interesados hoy en debatir este tema que hoy nos reúne, el impacto del capitalismo en la vida del siglo XXI, pero en particular poniendo foco en la situación de las mujeres. Porque hoy decir situación de las mujeres en la Argentina, en la región, y me animo a decir en buena parte del mundo, es hablar de una cantidad de asimetrías, desigualdades de distinto tipo y finalmente violencia concreta, como también nombraba el gobernador recién. Las dos intelectuales académicas que vamos a tener el gusto de escuchar no le escapan a los temas urgentes como estos, pero sí a las respuestas fáciles. En sus libros, en sus intervenciones públicas, que son muchas y frecuentes, en sus investigaciones, en sus trabajos, aún con sus diferencias de estilo y de objetos de estudio, siempre se encargan ambas de desacomodar un poco el sentido común, invitarnos a pensar de nuevo, invitarnos a pensar mejor y sobre todo llevar una mirada sociológica, antropológica, informada por la teoría, pero también por el trabajo empírico, a situaciones o a fenómenos donde otros discursos no terminan de darnos explicaciones. Hablar de las mujeres hoy en la Argentina también nos pone frente a una suerte de paradoja, ¿no? Por un lado, mencionábamos antes la cantidad, la impunidad, la crueldad creciente de distintas formas de violencia en la Argentina y en Latinoamérica contra las niñas y las mujeres, pero al mismo tiempo un movimiento que desde la sociedad civil está fuertemente instalando esta cuestión en la agenda, ¿no? Pienso en el movimiento Ni Una Menos y todas cosas que vienen pasando ahí alrededor, que luego seguramente retomaremos aquí en el diálogo, ¿no? Desde la sociedad civil se está instalando en la trama social y cultural, en la agenda colectiva, la cuestión de las mujeres de una manera que probablemente tenga efectos positivos en el futuro. Ustedes quieren escucharlas a ellas y yo también, así que les cuento un poco la dinámica que acordamos. Primero va a hablar Rita Segato durante unos 20 minutos, luego la hará Eva y Luz también otros 20 minutos más. Tendremos aquí algún espacio para que ellas conversen sobre eso que han dicho y escuchado y después haremos aquí algunas preguntas también. Ustedes las conocen, pero voy a presentar a ambas disertantes nuevamente o con algo más de profundidad. Rita Segato es doctora en Antropología Social por la Universidad de Queen's en Belfast, es profesora de Antropología y Derechos Humanos en la Universidad de Brasilia y es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Ustedes conocen sus investigaciones orientadas en las cuestiones de género en los pueblos indígenas y las comunidades latinoamericanas, también sus estudios sobre las relaciones de género como un campo de poder, sus ideas sobre la simetría de posiciones entre hombres y mujeres como lo que ella llama una pedagogía fundante de todas las relaciones de poder y de distintas formas de desigualdad. Algunos de sus libros más difundidos y más leídos aquí en Argentina, La Nación y sus otros, Las estructuras elementales de la violencia y La crítica de la colonialidad en 8 ensayos. Eva y Luz estudió literatura y sociología en la Universidad de París X en Nanterre. Es doctora en comunicación de la Universidad de Pensilvania, profesora de la Universidad de Jerusalén. Sus principales áreas de investigación, como saben, comprenden la historia de la vida emocional, la teoría crítica aplicada al arte y a la cultura popular, el significado moral de la modernidad y el impacto del capitalismo sobre la esfera cultural. De todos sus libros, algunos de los más difundidos en español, Intimidades congeladas, El consumo de la utopía romántica y Por qué duele el amor. Si les parece bien, comenzamos entonces. Rita, con vos. Estoy muy contenta por estar aquí, por esta iniciativa que me parece extraordinaria y que condice con el título de un texto reciente mío, que es traer la cuestión del patriarcado del borde al centro. O sea,
patalear un poco, insurgirnos contra la idea, contra la minorización del tema de la violencia contra las mujeres o la violencia patriarcal contra todos aquellos vistos como disidentes, ¿no?, del plano de poder del patriarcado. Quiere decir que esta iniciativa, que es del gobierno de la provincia de Santa Fe, que ocupa un espacio tan tan importante, ¿no?, y tan bello como este teatro, hace ese movimiento, hace el movimiento de desminorizar, desguetificar, retirar nuestro tema del gueto en el que inclusive las propias feministas le hemos concedido que se arrinconara. Yo creo que la violencia que es un surto, es un brote en este momento en nuestro país, nunca visto antes, o sea, siempre existió un lecho, un mar de fondo, un caldo de violencia física, moral, sexual, de varios órdenes contra las mujeres, pero lo que estamos viendo en el último año, en los últimos tiempos, es algo nuevo. Yo creo que la regularidad, la frecuencia, ¿no?, de los asaltos violentos al cuerpo de la mujer, la manera en que se publicizan, en que son vehiculados por los medios de comunicación, es algo que es de un orden nuevo. Yo creo que podemos discordar sobre eso, pero corresponde a una espiral de violencia y una espiral que ha alcanzado en este momento niveles de un nuevo tipo, de un nuevo orden. Y a los que les he llamado en varias entrevistas de una pedagogía de la crueldad. O sea, si no nos preparamos, si no nos insurgimos, si no creamos mecanismos de protección de la sociedad, estamos expuestos a la banalización, a la naturalización de formas de crueldad que de aquí a poco nos van a parecer naturales, o sea, formas, algo que sucede naturalmente en la vida de las personas. Y no nos damos cuenta que eso es un proceso histórico que nos está habituando a algo de una forma en que nunca fuimos habituados antes. En las preguntas podemos, quién sabe, reflexionar un poco más sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando entre nosotros, ¿no? ¿Por qué ciertos espectáculos de la crueldad que asociábamos a Ciudad Juárez, que asociamos al norte del continente, a la frontera norte, ¿no?, a la misoginia mexicana, y luego también a las formas que tomó la guerra en Guatemala, las extremas formas de crueldad contra el cuerpo de las mujeres en los años 80, a El Salvador, a las maras salvadoreñas, todo aquello que alojábamos en el norte de nuestro continente latinoamericano, América Central y México, hoy es posible ver que se desliza hacia el sur, junto con formas de control mafioso de la sociedad, una expansión de lo que llamo una esfera paraestatal de control de la vida y que es característica, ¿no?, del universo latinoamericano. Entonces es necesario, ¿cuál es el papel nuestro? ¿Cuál es el papel de las personas que trabajamos con la palabra, ¿no?, cuyo trabajo consiste, ¿no?, en producir vocabularios, es dar vocabularios para que la sociedad pueda verse al espejo, ¿no? Las palabras son herramientas, el nombrar es crear posibilidades de un espejo para la sociedad, ¿no? Entonces lo que es ese mi papel y así lo veo. Por ejemplo, la idea de la pedagogía de la crueldad, que es una idea que ha circulado bastante y que tiene que ver con el lente mediático, tiene que ver con la manera en que está funcionando el lente mediático para la sociedad argentina, ¿no? Barbarizando a la sociedad, ¿no? Los otros días vino a este país un gran actor, Gerard Depardieu, y cuando leí una entrevista que hubo con él, porque vino a trabajar en teatro
en Buenos Aires, me sentí completamente identificada cuando dijo que muy lindo, muy bien, todo el teatro, el arte, la vida intelectual, pero que la televisión argentina es la peor del mundo. Yo dije, ay, lo digo siempre, pero lo dijo Gerard Depardieu. No, debe ser, me siento acompañada. Y es realmente, tengo convicción de que es la peor del mundo, barbariza la sociedad, es una carnificina, una carnicería, carnificina es portugués, una carnicería sobre los cuerpos, depreda cuerpos, rapiña cuerpos, exhibe cuerpos, viola cuerpos. Nunca nos olvidemos de que la palabra rape en inglés y rapiña en español tienen la misma etimología, el rapiñar. O sea, y nuestro lente mediático, ¿no? el lente tinelesco, ¿no? El lente de Tinello es una lección de rapiña de los cuerpos. O sea, con un doble engaño, con un doble sacrificio, ¿no? De la inteligencia de la población, de nuestros pueblos, de la sociedad argentina, sacrificada ahí, porque hace una doble maniobra. Por un lado, rapiña, viola los cuerpos que presenta al público, a las mayorías que lo ven, y por otro lado le miente al público de una forma muy precisa. Invita al público a creer que ese público se encuentra del lado del ojo que mira a través del lente. Y lo engaña, porque en realidad ese público se encuentra del lado del cuerpo rapiñado. Entonces, esa maniobra de engaño, de conducir a la falsa conciencia de que el ojo popular, el ojo de la sociedad se encuentra del lado del violador y no del violado, mientras en el fondo se encuentra realmente del lado expuesto a la violación. Eso es un engaño que causa un daño extraordinario. Como eso podríamos citar diversos ejemplos en la televisión argentina que están barbarizando a la gente, ¿no? Donde no hay ningún tipo de ética profesional o ética de los medios de comunicación y veo a la gente sin capacidad de levantarse, insurgirse y rebelarse contra la mala práctica periodística a que nuestra sociedad está expuesta todos los días. Entonces, la idea, tenemos que inventar una manera. Tenemos que inventar una manera, inclusive por las vías del derecho, ¿no? No es posible que no haya forma de defendernos contra eso. Y eso significa, es una manera en que la sociedad va encalleciéndose con relación a lo que ve, va perdiendo la sensibilidad. La pedagogía de la crueldad es una pedagogía que vuelve a las personas menos empáticas, menos capaces de ese ejercicio indispensable en la vida de ponerse en el lugar del otro, la conmutabilidad de posiciones, ¿no? Yo puedo ser ese, no, yo siempre soy el que está de este lado. Ese engaño lleva a una sociedad insensible, a una sociedad habituada al daño como una forma de relación y sobre todo a algo que es parte de la vida y del pensamiento del occidente colonial, que es la idea de que la sexualidad, de que el acceso carnal es en sí damnificación. La ecuación que hacemos de el acceso sexual, el acceso al cuerpo del otro como daño, ya está establecida, ya está consolidada en nuestra manera de percibir y de comprender la sexualidad. En mis trabajos, en mis esfuerzos, por analizar la violación, ¿no? Desde hace tiempo ya, las violaciones primero en el ámbito de como un crimen común y luego en el ámbito de la guerra, como es Ciudad Juárez, como fue la guerra de Guatemala, en fin, como es en Colombia, y como también está haciendo progresivamente eso que está ocurriendo en nuestra sociedad, el caso Micaela, el caso Lucía, todos estos casos del secuestro de una persona desconocida, porque no son crímenes de orden doméstico, o sea, no son crímenes de la intimidad. Eso es la novedad para nuestro país, el secuestro de una niña, una muchacha en la calle y su violación
y su tortura hasta la muerte, es algo que es un espectáculo, a eso me refiero. Hay algo que no es del campo de la intimidad, mucho menos del campo del deseo. Y eso me lleva a enfatizar una y otra vez algo que en nuestras sociedades, sobre todo muy fuertemente en el Brasil, es algo difícil de comprender, que es el retirar la sexualidad del campo, de la comprensión de la agresión sexual del campo de la intimidad, del campo de lo sexual, y verlo cada vez más claramente como un arma de control, de opresión, de dominación y de exhibición de la capacidad de control. O sea, una potencia que es simultáneamente de orden masculino, pero es sobre todo de orden político, se exhibe ahí, se espectaculariza ahí. Y mi camino en ese proceso de análisis empieza, uno de los caminos por los que llego a eso es porque el problema, cuando llego a Ciudad Juárez, sobre todo, no es el problema de la impunidad, sino que en ese tipo de crímenes se espectaculariza la impunidad, se espectaculariza la falencia institucional, que es el periodo que estamos atravesando. Entonces quería dejar muy brevemente, porque estoy mucho más interesada en la conversación con el público y en responder algunas preguntas. Últimamente se me ha cuestionado muchísimo porque al hablar del mandato de masculinidad como un mandato de potencia y del patriarcado como una estructura que es política, que es una estructura fundante de todas las otras formas de asimetría, de opresión y de desigualdad, se me ha cuestionado últimamente, espío en Facebook las personas que escriben cosas sobre lo que yo acabo de decir, y el hecho de que he sostenido que la primera víctima, que existen crímenes entre los hombres, de hombre a hombre, que son crímenes de género. Por ejemplo, el bullying, formas del bullying entre los más fuertes y los más débiles en las escuelas, son entre niños, entre mujeres también, o sea, intragénero, pero son también crímenes de género. He dicho eso y he dicho también que la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres, porque se someten a un mandato que los retira de cualquier posibilidad de felicidad, de afectividad, de naturalidad, de proximidad. Entonces, eso ha sido muy criticado porque muchas mujeres no aceptan al hombre como víctima también. Mi posición es que no es solamente estratégico decirle al hombre que sufre, que se está haciendo... no se puede, en un teatro tan lindo no se pueden decir malas palabras, ¿no? No. Pero el hombre se destruye, ¿no?, al acatar el mandato de crueldad, el mandato de insensibilidad, ¿no?, a que está sometido, ¿no?, y que llamamos de mandato de masculinidad, mandato de potencia. O sea, ser capaz de ser cruel sin sentir, disminuir el umbral de empatía al sufrimiento del otro. Por eso la funcionalidad de la trata y de los burdeles en el tiempo de hoy. Porque el espacio del burdel, el espacio de la prostitución en los días de hoy es un espacio de aprendizaje a la cosificación de la vida, la cosificación de los cuerpos, ¿no? No es por nada que donde se colocan, donde se abren minas, donde nuevas minas son abiertas, ¿no? Por ejemplo, tengo noticias recientes de una estudiante mía, de una mina en Catamarca. Lo primero que hace la minera cuando llega es comprar algunas de las casas para instalar burdeles. ¿Es eso porque los hombres que van a llegar a trabajar ahí están desesperados por un acceso sexual al cuerpo de las mujeres? ¿O es porque el burdel tiene una finalidad y una funcionalidad doble? Al crear un espíritu de cuerpo entre los hombres y al enseñarles a cosificar la vida. O sea, actuar sobre la vida, sobre la naturaleza y sobre las mujeres como si fueran cosas. Entonces, hay una pedagogía de la crueldad que se ejerce desde el burdel, desde el prostíbulo, en la trata, en el espectáculo del sacrificio, ¿no?, de seres humanos, ¿no?
No es por nada que cuando reabrieron los burdeles después de los años de prohibición de la prostitución en Argentina, el primer lugar donde abren es en las inmediaciones de los cuarteles militares, porque es el lugar donde se aprende a no sentir el sufrimiento de la otra persona, ¿cierto? A poder gozar ante el sufrimiento de la persona que ahí está en una posición de objeto y de absoluta carencia de control sobre su propia existencia. Entonces yo creo que todos estos hechos, todas estas características del fenómeno de la sexualidad los tenemos que comprender en un conjunto, los tenemos que ver en su contexto histórico y en el contexto histórico del presente, donde estamos frente a una falencia de las instituciones por varias razones, a las que las llamo dueñidad. Cuando digo que hablar hoy de desigualdad es poco. El vocabulario que teníamos en los años 60 y 70 de un mundo desigual ha quedado corto para hablar de cómo es la estructura de la vida hoy. Hoy estamos en un mundo de relaciones de dueñidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy fácil, es solo mirar la página de Oxfam en una de sus columnas laterales y uno va a ver las investigaciones de Oxfam que viene haciendo desde 2009 y que publica por primera vez en 2010 y que nos dice que en 2010 288 personas eran dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del planeta. Horrible. Sí, cada año hemos recibido uno de esos numeritos y nos parecieron horribles. Se me ocurrió ir a la página de Oxfam y ver el ritmo de esa concentración. Y ahí es que es horrible, es asustador, porque si en 2010 eran 288, en 2016 fueron 62 y en 2017 fueron 8. Eso abre un signo de peligro, porque estamos en un mundo de dueños. Y ese espíritu del tiempo, ese espíritu de la época, se manifiesta, ¿no?, en el tratamiento que se da al cuerpo de las mujeres. O sea, en una masculinidad media, precarizada, fragilizada, emasculada, o sea, transformada en impotente en un mundo de dueños, donde los dueños son cada vez menos, una masculinidad que se define por la potencia sexual, económica, política, intelectual, moral, bélica, y una cantidad de hombres que están preparados a pensarse como sujetos potentes, pero que son precarizados por el mundo en que vivimos, por las relaciones económicas, sobre todo, y por la incapacidad que tienen de acceder al empleo, a la educación, a las varias formas en que los sujetos normalmente en la sociedad nos volvemos potentes. Entonces, esa frustración, esa impotencia y no el avance de las mujeres en el campo de las profesiones, porque existe esa hipótesis que yo la considero peligrosa, de que el hombre se insurge y se vuelve violento porque las mujeres hemos avanzado en posiciones que no teníamos en la vida, libertades, educación, vida profesional, cargos públicos, y que el hombre se resiente y revida. Yo creo que no es por ahí, es porque la vida y la fase económica, la fase apocalíptica del capital por la que transitamos, ha precarizado y ha emasculado y ha impedido a los hombres percibirse como sujetos potentes. No somos las mujeres, es el contexto histórico, económico y político, y también la falencia institucional inevitable cuando existen personas y sus entornos que tienen un poder de compra de la vida y de la muerte, como personas que son las dueñas a las que me he referido. Cada país tiene sus dueños también, ¿no?, que son entornos, a su vez, de esos grandes poderes. No es por nada que Oxfam, cuando hace esa investigación, la hace, ¿dónde? En los offshores. Las hace en los bancos suizos. Entonces, esa dueñidad se manifiesta, ¿no?, en el terror de género que estamos
presenciando, ¿no? En el control desesperado hasta la muerte, ¿no? Por parte de estos verdaderos síntomas, ¿no? Del tiempo que se lanzan sobre un cuerpo como el de Lucía, la bella Lucía, ¿no? Micaela, seres amados por la sociedad y conocidos por la sociedad después de que ya no están entre nosotros, ¿no? Para ser capaces ahí de manifestar por lo menos una partícula del poder y del control territorial a que los hombres están obligados por el mandato de masculinidad. Voy a terminar aquí. En la costa pacífica de Colombia, donde se dan formas truculentas de destrucción de la vida y en particular de la vida de las mujeres y de los niños, las mujeres me preguntaron, ¿cómo se termina con esta guerra? Que no es una guerra que puede ser pactada como las FARC pactan con el Estado colombiano, porque es otro tipo de guerra, es una guerra expropiadora, una guerra una forma de violencia que barre territorios para tomar de territorios por parte de las corporaciones y del interés inmobiliario, ¿no? De construcción de puertos, porque Costa Pacífica, ahí estaba destinada la ciudad de Buenaventura a ser el ombligo del Tratado Transpacífico, ¿no? Entonces, se barre a la gente que tiene derechos constitucionales a habitar ese territorio por medio de unas patrullas que van, matan, trucidan, crucifican, pican cuerpos, algo espantoso. Entonces, me preguntaron, ¿cómo se termina con esta guerra? Es una guerra paraestatal, paraeconómica podríamos llamarla, paralegal. No es una guerra que tiene una legalidad o que puede terminar en un acuerdo. Y pensé, porque la verdad es que nunca lo había pensado. Y la respuesta fue, desmontando el mandato de masculinidad, que muy rápidamente se transforma en un mandato de crueldad. Para mí es la solución. Y por eso vemos hoy cada vez más hombres intentando correrse de ese lugar, ver cómo se puede preservar su dignidad humana como sujeto, persona, pero sin curvarse a ese mandato de potencia. Entonces lo dejo por aquí y después podemos conversar. Bueno, si todos se ponen los auriculares para poder escuchar, tengo que decirles que me siento en un momento muy especial por estar aquí, no solamente por este magnífico teatro, no solamente porque hay una enorme cantidad de personas aquí que han venido a escucharnos hablar de estas ideas, sino también porque, al menos para mí, es un gran honor ser parte de esta iniciativa organizada por el poder político, que es traer ideas, debates, verdades, sobre todo en estos tiempos. Es muy importante decir que la lucha por encontrar la verdad y un debate de este tipo es lo que está intentando hacer, conseguir encontrar la verdad. Por eso, muchas gracias por haberme. Lo que vamos a escuchar ahora es una conferencia que me pareció muy diferente a los datos tan difíciles que ha descrito Rita. Vamos a hablar de amor, de Walt Disney, pero cuando pensé en esto, hay mucho en común, se comparten muchas cosas, porque esto no sucede en un vacío, hay una violencia cultural que a veces se naturaliza y objetiviza a las mujeres. Por eso esto creo que es el punto que une lo que yo voy a hablar con lo que habló Rita, si bien no voy a hablar de Latinoamérica ni de Argentina, sino que voy a hablar en general de Europa y los Estados Unidos. Voy a empezar. En mayo salió el tráiler de la nueva película de Disney, La Bella y la Bestia,
que es una película para chicos. Este tráiler, en las primeras 24 horas, ese primer día fue visto por 91,8 millones de personas. 91 millones de veces. Y esto fue mayor cantidad de veces que trailers de otras grandes películas como Guerra de las Galaxias, La Fuerza, El Despertar de la Fuerza, Capitán América o Los Vengadores. Esto por sí mismo indica algo interesante. Nos indica que la película, que es una remake de la película animada de Disney de 1991, La Bella y la Bestia, que está basada en un cuento clásico, esto nos indica que este mega éxito habla de algo que es fundamental en nuestra psiquis. Y quiero preguntar qué hay en este cuento de hadas que está tan presente y que sigue siendo tan prevalente en nuestra cultura. Esta película, que estaba destinada a los oídos y ojos delicados de los chicos inocentes, en realidad nos habla de Donald Trump, mucho más de lo que podemos pensar. El hombre elegido para ser el presidente número 45 de los Estados Unidos ha hablado, como ustedes, perdón por las malas palabras, de agarrar a las mujeres por la concha. Y ha dicho que las mujeres son cerdos, cochinas, perras. Y además ha expresado desprecio, se ha burlado, ha despreciado a las mujeres que por su peso corporal o por su apariencia no se adaptan a la definición estándar más estricta de belleza como representa su hija. Este hombre, Donald Trump, sin embargo, reunió el 53% de los votos de mujeres blancas durante las elecciones de noviembre. De acuerdo al New York Times, muchas de estas mujeres dijeron que los comentarios despreciativos de las mujeres le importaban mucho menos que el hecho de que creían de que tenían la posibilidad de tener independencia y una experiencia comercial que iba a importar un cambio a Estados Unidos, restaurando trabajos bien pagos y protegiendo las fronteras. ¿Es posible imaginar que el 53% de la comunidad negra o el 53% de la comunidad judía hubiera votado por alguien que hubiera usado palabras racistas o antisemitas, que los hubiera ridiculizado, humillado? Creo que no. Creo que de ninguna manera el 53% de estos grupos hubiera votado por alguien que demuestra estar tan en contra de ellos. Sin embargo, 53% de las mujeres blancas votaron por Trump. Lo apoyaron. Es un depredador sexual que las desprecia y que en realidad destruye su dignidad como seres humanos. Por eso les pregunto, ¿qué es lo que hace que las mujeres se sientan atraídas a esto? Tal vez en la película La Bella y la Bestia encontremos algunas claves para entender esta problemática. Yo supongo, si ustedes quieren una suposición de una socióloga, si una película o una historia es muy popular y ha sido contada siglo tras siglo, esto es porque describe algo que es fundamental en la experiencia social de las personas. Está describiéndolo y además está definiendo y está haciendo una abstracción de esta experiencia. Estoy exponiendo algunas normas ocultas.
La Bella y la Bestia no es una historia ideológica. Las películas están basadas en un cuento escrito en el siglo XVIII. Ha utilizado temas que ya estaban presentes en la antigüedad y estos temas están presentes y son válidos aún hoy en día. La primera versión moderna de La Bella y la Bestia fue escrita en 1740 por una mujer francesa, Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, y contiene elementos del antiguo cuento de Eros y Psyche de la mitología griega. Si ustedes recuerdan el mito griego, Psyche era hermosa, es llevada, es una mortal, es llevada y puesta en cautiverio por por el hermoso Eros. Ella no sabe qué es lo que pasa, se enamora de Eros y está todo el día esperándolo en un castillo vacío, consumiéndose de amor y deseo. Esto es algo muy importante en La Bella y la Bestia. Después les voy a explicar. La Bella y la Bestia también está inspirada por un cuento italiano que se llama El Rey Cerdo. Era un cuento muy popular en el siglo XVI, escrito por un italiano, Giovanni Francesco Straparola, y habla de 3 hermanas que sucesivamente son persuadidas de casarse con un cerdo. Las primeras 2 hermanas expresan su disgusto por este marido cerdo que tienen. Y una vez que expresan este disgusto, el marido las mata. Pero la tercera hermana es amable y cariñosa y es recompensada por esta amabilidad con la transformación del cerdo en un hermoso príncipe. La Bella y la Bestia utiliza estos motivos exactamente, y el hecho de que el cuento haya sufrido tantas adaptaciones literarias y cinematográficas parece confirmar la idea de que este mito resuena y articula temas importantes relacionados con la cultura de las relaciones de las mujeres. La trama de La Bella y la Bestia es muy conocida, se las voy a recordar simplemente. El padre de 3 hijas sale de viaje. Cuando regresa, le trae a cada una de sus hijas un regalo. La más joven, la más chica, le había pedido una rosa. Y cuando el padre para en un lugar para conseguir la rosa, aparece un monstruo que lo amenaza con matarlo y le dice que la única manera de que no te mate es que una de tus hijas tenga la voluntad de tomar tu lugar. Bella es la hija más chica y la más hermosa. Y cuando el padre vuelve a la casa y le cuenta la historia, Bella, la más joven y la más hermosa, se ofrece a tomar el lugar de su padre. Le dice, papá, yo voy a ir, voy a tomar tu lugar. Insiste, se escapa y decide encontrarse con su destino en el castillo encantado. Llega al castillo y ahí le dan ropa, comida, adornos, y la única compañía que tiene en ese castillo es la bestia, que es un monstruo horrible. Ella tiene mucho miedo de este monstruo en un principio, porque es una bestia horrible, lo mira y no puede soportar lo que ve. Sin embargo, lentamente, en el cuento y en la película, su miedo se transforma en afecto. Y de a poco, Bella
siente afecto por la bestia y en un momento sale del castillo, va a visitar a su padre y en un espejo mágico que lleva con ella se entera que la bestia está por morir porque ella se fue. Ella rápidamente vuelve al castillo, quiere salvar a la bestia, lo besa llena de lágrimas en los ojos y con esto libera la vieja maldición que sufría esta bestia y por supuesto la bestia se transforma en un maravilloso príncipe. Esta historia nos fascina y también a nuestros niños porque expresa y resuelve al mismo tiempo una ansiedad femenina fundamental con respecto a los hombres y expresa la fantasía de superar la ansiedad que produce el dominio masculino sobre las mujeres y la dependencia que las mujeres tienen de los hombres. Para entender esto, déjenme definir la heterosexualidad. Las relaciones heterosexuales se basan y hasta se definen por el poder enorme que los hombres poseen sobre las mujeres. La idea de masculinidad está definida por la capacidad de los hombres de mostrar y emplear su poder sobre otros hombres y sobre todo sobre las mujeres. Este poder en general tiene tres formas diferentes. Los hombres tienen la posibilidad de manejar recursos políticos y económicos. La mayoría de la riqueza del mundo y del poder político está en manos de hombres. El 98% de la riqueza del mundo y del poder político está en manos de hombres. En segundo lugar, los hombres son los únicos que tienen la forma más significativa de autoridad sobre la gente. Por ejemplo, la autoridad de matar a través de ejércitos organizados. Los ejércitos son las organizaciones más poderosas que tienen el poder de matar. Y solo hay hombres al comando de estos ejércitos. Y por último, los hombres tienen más libertad que las mujeres en todas las esferas. La libertad sexual es solo un ejemplo entre muchos otros. Entonces, en relaciones heterosexuales, el diferencial de poder aparece en todos lados y siempre aparente. Normalmente son los hombres los que inician la relación sexual, el cortejo, los que proponen matrimonio, los que definen quién es la mujer femenina y es para los hombres que las mujeres se embellecen y preparan sus cuerpos. La femineidad es una norma que está determinada, definida por los hombres, mientras que la masculinidad no está definida por las mujeres. Entonces también son los hombres que con mucha frecuencia tienen silencio emocional, se autocontrolan, están más distantes, es decir, tienen este desapego emocional y esta persona con mayor desapego tiene más control. Las mujeres son las que proporcionan la mayor cantidad de cuidado físico y emocional, aún ocupando puestos en profesiones que se ocupan de cuidar a los otros. Las mujeres cuidan a otras mujeres y también a los hombres. Son los hombres quienes más probablemente van a golpear y violar a las mujeres y a amenazarlas físicamente. Son los hombres que probablemente vayan a violar o a golpear las mujeres, no las mujeres a los hombres. Es decir, no podemos concebir una relación heterosexual sin reconocer las muchas maneras en las cuales la desigualdad, la asimetría de poder y las luchas de poder están incorporadas. Los hombres y las mujeres pelean constantemente para superar esta diferencia de poder sin siquiera saberlo. Y esto no es lo que mucha de la ficción escrita por mujeres o para mujeres comenta o dice. La Bella y la Bestia, volviendo a este ejemplo, es un ejemplo
de cómo escondemos la naturaleza de las relaciones heterosexuales. La Bella y la Bestia sigue un esquema de ficción romántica escrita por mujeres, donde aparece un hombre frío y cruel. Pasa lo mismo en Jane Austen, en Orgullo y Prejuicio, en Sentido y Sensibilidad o en Jane Eyre. En estas novelas, el hombre siempre está distante, es cruel, produce mucha ansiedad en la heroína mujer. La bestia es solamente uno de los muchos ejemplos de los héroes literarios que terminan siendo amables y cariñosos. El hombre que produce miedo se convierte en algo maravilloso. Es la esencia de la ficción. Tomemos otro ejemplo, un bestseller mundial, 50 sombras de Grey, que creo que en Argentina también fue un bestseller porque ganó millones de dólares en todo el mundo. ¿De qué trata? Christian Grey, el héroe de esta novela, también es una bestia. Es sádico, que disfruta hacer daño a sus amantes, y este sádico lentamente se convierte en un amante devoto y en un marido. O sea que podemos decir que tanto la bestia como Christian Grey quieren tener a una joven virgen en cautiverio, pero en definitiva los dos terminan siendo este marido amable y cariñoso. En las dos historias y en mucha de la ficción romántica para mujer, el amor consigue superar la crueldad masculina y la fealdad masculina. Y el amor logra que las mujeres se olviden que en un principio el hombre quería controlarlas y tenerlas en cautiverio. A través del amor, una cara fea puede convertirse en un bello príncipe. Yo creo que esto es el centro de la fantasía de la ficción femenina. La Bella y la Bestia presenta muchas de las fantasías femeninas. Por ejemplo, en esta novela, en este cuento de hadas, la joven bella es la que se sacrifica por su padre. Normalmente se sabe que son los padres los que se sacrifican por sus hijos y no al revés. Además, son los hombres los que pelean contra los monstruos, no las chicas. Por eso aquí hay algo que está en la fantasía femenina, que es reemplazar al hombre. Por eso es que Bella en algún momento cambia su rol, ya no juega el rol de la damisela en apuros, y al final de la historia son sus lágrimas que salvan al monstruo, le dan vida, y no al revés, como en el otro cuento, que es el príncipe el que despierta a la princesa. Pero todas estas inversiones de roles en realidad son maneras de lograr que este mensaje tan poderoso del patriarcado sea aceptable. Las mujeres tienen que aprender a amar a hombres feos, controladores y dominantes. La Bella y la Bestia, como mucha ficción romántica, le enseña a las mujeres su verdadero papel y su identidad. Tienen que sacrificarse, su amor debe ser incondicional. Solo el amor incondicional va a lograr hacer desaparecer la crueldad y la frialdad del hombre. La fealdad en un hombre es aceptable, pero las mujeres siempre tienen que ser hermosas. Y la apariencia repulsiva de un hombre es solo una invitación para que la mujer supere su repulsión y saque al príncipe de la bestia. Es más aún su responsabilidad lograr rescatar al príncipe. Esto viene desde el siglo XVI y XVII. Si un hombre golpeaba a su mujer,
se pensaba, aún los psicólogos pensaban, que las mujeres peleaban. Si un hombre las golpeaba, uno decía, bueno, ¿qué hiciste para provocarlo? Más allá de esto, en las 3 historias que nombré, Eros y Psiquis, el rey cerdo, la bella y la bestia, la mujer está lista a sacrificarse para salvar al nombre, pero solamente ella es la virtuosa. Las 2 hermanas mayores egoístas en el cuento italiano que no quisieron más sacrificarse para seguir casadas con el cerdo, fueron asesinadas. La amable es la que aceptó casarse con el monstruo, con el cerdo. O sea, la virtud femenina, acá hay un mensaje muy poderoso. La virtud femenina se define por la capacidad de soportar la crueldad y fealdad de un hombre y aceptar el cautiverio en manos de un monstruo. Rita habló de la pedagogía de la crueldad y creo que la pedagogía de la crueldad empieza exactamente cuando uno intenta decodificar, descifrar estas historias que nos enseñan a aceptar la crueldad como algo normal y como normal la tarea de las mujeres el entender esta crueldad. Pero ¿qué hace que el cautiverio, la opresión, sea tolerable, que sea aceptable y hasta deseable para tantas mujeres? La bestia, como Christian Grey y como Donald Trump, es un hombre rico, muy rico. Es un hombre rico que le da a Bella lo que los hombres ricos normalmente le dan a las mujeres bonitas: joyas, ropas maravillosas, comidas espectaculares y sirvientes. Es decir, como las mujeres están excluidas del poder económico y social, deben lo que Paula Tabet dijo, tienen que negociar su sexualidad para lograr seguridad económica y lujos, cosas que por sí mismas no pueden lograr porque no tienen poder económico ni económico. Esto es así en La Bella y la Bestia, porque la bestia es un hombre muy rico. Entonces, en todas las sociedades donde las mujeres no tienen poder, negocian su sexualidad por dinero, por seguridad económica o por matrimonio. En esta estructura de historias, de cuentos y en esta de la realidad, la mujer se ve expuesta a una experiencia muy confusa. Por un lado, tiene que superar las peleas por poder, la desigualdad y las ansiedades intrínsecas en las relaciones entre hombre y mujer. No sorprende entonces que en la historia las mujeres hayan fervientemente abrazado la idea del amor, porque para las mujeres el amor es una experiencia de redención. Es la única experiencia donde pueden encontrar igualdad con los hombres, pueden ser tratadas con dignidad y también estar en esferas que si no, no lo estarían. Pero esta fantasía termina muchas veces en la amarga realidad de la desigualdad. Con mucha más frecuencia de la esperada, el amor refleja y prolonga las peleas por poder que son parte de las relaciones entre hombres y mujeres. Por eso es que el amor heterosexual es tan confuso para las mujeres. Las mujeres están inmersas en una cultura que mezcla y borra constantemente la diferencia entre cuidado y cautiverio, entre amor y poder, entre autosacrificio y sumisión, entre masculinidad y crueldad. Una bestia y un príncipe azul, un sádico y un amante, un hombre que asalta a las mujeres o un hombre que les da seguridad material.
La cultura del amor heterosexual es muy confusa porque se basa en la desigualdad y esconde la desigualdad en la promesa de amor. Por último, en La Bella y la Bestia, como muchas otras expresiones de cultura patriarcal que nos llevó a tener a Donald Trump, es una historia que nos ayuda a familiarizarnos con la bestia, una historia que nos enseña a aceptar lo horrible que es la bestia, su crueldad. Nos ayuda a imaginar que detrás de esa horrible apariencia hay un alma hermosa. Por eso es que tantas mujeres marcharon el 21 de enero de 2017 en los Estados Unidos contra esta versión moderna de la bestia, tratando de dándonos la esperanza de que muchos ahora quieren enfrentar la fealdad de este poder con los ojos bien abiertos. Y creo que Hollywood todavía nos debe un mega éxito con fantasías sobre amor entre iguales. Necesitamos historias no solo entre mujeres y príncipes, mujeres y amos, sino que queremos historias de amor y confianza entre iguales. Gracias. Bueno, creo que han sido dos intervenciones diferentes, pero como anticipaba Eva, con bastante en común. Creo que una primera idea que aparece es cómo estas cuestiones de las que estamos hablando están inmersas en una trama simbólica, cultural, de poder muy profunda, y quizás por eso, después es una pregunta que me gustaría hacerles, quizás por eso algunas soluciones rápidas que tienen que ver con el punitivismo y la solución judicial enseguida no vemos que tengan resultados. Pero me gustaría empezar preguntándoles, han hablado ustedes mucho sobre el mandato de masculinidad, ¿no? Creo que lo han recorrido y de una manera muy original e interesante. Y quisiera llevarlas un poco a la femineidad. Sobre todo cómo juegan, me gustaría saber cómo ven ustedes que juegan en la representación de lo femenino dos elementos que hoy están presentes. Uno son todos los atributos de cuidado, ¿no? De emocionalidad y demás que ustedes mencionaron. Y por otro lado, el mandato de independencia y de asertividad en la vida profesional y procesos de liberación sexual que también aparecen fuertemente, ¿no? ¿Cómo se conjugan en la femineidad hoy esos dos elementos que parecen antitéticos en principio? Yo creo que mientras yo hablé del mandato de masculinidad, Eva habló del mandato de femineidad, ¿no? Del autosacrificio que hace parte del mandato de feminidad. Y realmente cuando Eva hablaba, me fui preguntando, ¿cómo cambiamos eso? Es la gran pregunta del feminismo desde siempre, ¿no? Si esto es histórico, pero al mismo tiempo si es hasta cierto punto universal, ¿cómo hacemos para mover esta historia, ¿no? Cambiar los afectos, ¿no? Porque no, como dice una feminista hace mucho tiempo, no se puede cambiar el afecto por decreto. Muchas feministas hemos intentado eso, en el sentido de firmar un documento a partir de hoy, tal cosa. Pero nos sale a veces el tiro por la culata. Cambiar el afecto, cambiar el mundo, porque cambiar ese tipo de afectividad autosacrificante, del self-sacrificing affectivity, que es el mandato de feminidad, ¿no? Como está relatado en esos cuentos, en esas historias. Cambiar eso es un proceso que todavía no le hemos encontrado la vuelta. Porque a veces inclusive, en muchos casos, relaciones que suponen salirse de la matriz heterosexual, del vínculo heterosexual, pero caen de nuevo, el género reingresa ahí, el patriarcado reingresa ahí por la puerta de los fondos, en muchos casos, en otros no. O sea, pero, digamos, necesitamos de una política. Voy a ser breve porque esto nos llevaría toda la noche, es una larguísima discusión
dentro de los feminismos inclusive, ¿no? Cómo se cambia la historia. Si el papel de la mujer y el papel del hombre son históricos, pero ¿por qué la historia no se ha movido de una forma visible de esa estructura? Entonces, yo creo que el día que movamos la historia hacia afuera de la reproducción de esa estructura, vamos a mover toda la historia. O sea, creo firmemente que el Estado, como el Estado republicano, las formas del Estado como formas de control y de institucionalidad, que tiene el ADN patriarcal, no hay tiempo para explicarlo, pero muchísimas feministas han argumentado eso, y yo también, como el patriarcado es, como el Estado es patriarcal, es inevitablemente patriarcal. Es complicado, ¿no? Y las soluciones patriarcales para la institucionalidad, para la igualdad, para la libertad, inclusive para la fraternidad, que al final se vuelve corporativa, no han conseguido encontrarle la puerta de salida a la escena contemporánea y a esa historia a la que en uno de mis libros le he llamado la prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces, creo que ahora es la vez de las mujeres, ahora es la vez de nosotras pensar cómo hacer política, por dónde hacer política de una otra forma y recuperar formas de politicidad que la vida de las mujeres tenía, pero que perdió en el tránsito hacia lo que llamamos la colonial modernidad. Se ha perdido una politicidad de las mujeres que debemos recuperar y que no va por ahí. No se expresa en un lenguaje estatal, no es burocrática, y que al mismo tiempo que sale de la necesidad de transformar esas estructuras, ¿no?, del mandato de la masculinidad y el mandato de feminidad autosacrificante, también va a hacer caminar toda la sociedad, todos los otros temas que pensamos ser temas que nada tienen que ver con el problema de las mujeres. Recuerdo tu pregunta, era sobre el cuidado y el feminismo. ¿Cómo los combinaría? Bueno, yo no sé. No tengo una receta. Sí quiero decir algo. Creo que debemos dejar de discutir la femineidad y la masculinidad. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero creo que los hombres y las mujeres son fundamentalmente iguales, lo mismo más que iguales. Hay nuevas investigaciones en psicología, estudios de la mente, de neuropsicología, donde hay miles y miles de tomografías cerebrales en donde se demuestra, si uno no sabe en realidad de qué cerebro está mirando, no se puede distinguir si es de un hombre o de una mujer. Los cerebros de hombres y mujeres son mosaicos compuestos de muchos elementos diversos y solo en algunos extremos se puede decir que son totalmente masculinos o totalmente femeninos, pero la gran mayoría no presentan atributos diferentes. Por eso es que creo, para mí, la revolución feminista decía algo, relacionarse con el otro como seres humanos, no como hombre y mujer. Tratemos de separarnos de esta manera binaria de definir el mundo. Mirémonos unos a otros como seres humanos. Lo hicimos entre negros y blancos. Fue que para algunos blancos el mundo era binario. Si uno era negro,
no podía ser el mismo tipo de ser humano que un blanco. Si se era judío, no se podía ser un ser humano igual que un cristiano. Pero ahora sabemos, podemos observar a las personas de raza negra como un ser humano absolutamente igual, una persona completa, y nos hemos separado de este concepto o categorización binaria. Me parece que la próxima etapa de la humanidad es separarnos de este análisis binario y ser todos seres humanos. Tomando un poco esta última idea y algo que también mencionaba Rita, de recuperar la politicidad por fuera del Estado, ¿no? Otra forma. ¿Cómo se hace o dónde se actúa para desnaturalizar estas ideas, para lograr lo que decía recién Eva, de tratarnos como seres humanos? ¿Por dónde se empieza? Escuchamos muchas soluciones que tienen que ver con normas, con sistemas jurídicos. Se habla hasta de una cultura de la violencia que habría que desarmar, que es una también cuestión peligrosa. Pero me pregunto, ¿por dónde se empieza? ¿Es en las familias? ¿Es por dónde está esa politicidad afuera? ¿No? Son temas muy largos, ¿no? Yo también creo que una humanidad de personas sería lo ideal. El problema es cómo hacer ese camino. Yo no lo veo eso, yo no lo veo, yo veo que nuestros países son, todo el mundo es extremadamente racista, por ejemplo, hoy. Cuando comenzamos en Brasil la lucha por las cuotas para estudiantes negros en la universidad, o sea, lo que se llamaría en Argentina la reserva de cupos para estudiantes negros, nuestros antagonistas de proyecto histórico nos dijeron, no, pero si la raza no existe, pero es una representación social que tiene realmente un impacto en la vida de las personas. Lo mismo es el género, tienen exactamente la misma estructura, ¿no? La raza es la atribución de una biología a una desigualdad. Y el género es lo mismo, es la atribución de una biología a una desigualdad, de diferentes profundidades históricas, y eso es una gran discusión dentro del feminismo latinoamericano, ¿no? y africano también, o sea, pero tienen la misma estructura, solo que en la representación social tienen un peso y un impacto en las posibilidades de la vida de las personas, o sea, el acceso a recursos, a derechos, a educación, a salud, a vivienda, tienen un impacto enorme en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo hacer de nuevo ese balance, ¿no? Entre nombrar sin consolidar esas asimetrías, que creo que es a lo que Eva se refería, cómo no consolidarlas en nuestro uso de las palabras, en los usos de los nombres, por ejemplo, en el tema de género, no nombrar, hay feministas hoy que dicen no hablemos más de género. Entonces, cuando me interpelan de esa forma, lo que cuento es que cuando comenzamos con la lucha por las reservas de cupos para que una universidad brasilera representase en sus rostros, en los signos que por sus claustros transitan, ¿no? Un país que es el mayor país africano después de Nigeria en números de población negra, porque más de 100 millones de personas en Brasil tienen el trazo visible de la afrodescendencia, pero ese trazo no se ve en la universidad. Si uno va a la universidad, las universidades públicas, federales de prestigio son blancas. Ahora está cambiando gracias a esa lucha, lentamente. Entonces nuestros antagonistas de proyecto histórico nos decían, no, pero no se debe nombrar la raza, porque si la nombramos, hacemos existir algo que no existe. Entonces la respuesta era, pero si no la nombramos, no podemos producir políticas públicas y hasta leyes capaces de transformar la realidad. Entonces, yo creo que estamos en una trampa, que es lo que convoca a todos a pensar, porque no tenemos todavía las estrategias adecuadas para salir
de esa trampa. Evidentemente el género es una ficción, o sea, los tejidos de los organismos masculinos y femeninos son iguales, prácticamente todos los tejidos menos la próstata. En serio, es real, es el mismo. La naturaleza es mucho más democrática que nosotros, porque en el mundo natural hay transitividad. Cuando hay menos organismos masculinos, una parte de los femeninos se transforman en masculinos. Es mucho más democrática. Cuando nos dicen, no, ese es un comportamiento contra natura, antinatural, es falso, ¿no? En el mundo de primates hay algunas especies donde la hembra puede tener el papel de liderazgo. En el mundo humano ya no. La política es históricamente en una escala arcaica, de una profundidad histórica que acompaña la historia de la especie. La política es de los hombres. Puede haber una excepción en un momento histórico, pero ha sido predominantemente el espacio de la tarea masculina. En la naturaleza, en los primates no. Los bonobos, los agüís, hay unas especies de monos donde puede ser una hembra la líder del grupo. Y también hay transitividad, hay especies donde hay una transformación. Después hay embarazo masculino en los caballitos, los caballos marinos. O sea, es mucho más democrática la naturaleza que nuestra especie. Entonces, ¿cómo hacer para salir de la política patriarcal? Esa política que castiga todo lo que percibe como un desacato, ¿no? Y que, sobre todo en nuestro continente, América Latina, se manifiesta de forma particularmente letal. Usted lo dejo. Voy a ser muy breve. Preguntan por dónde empezar. Déjenme repetir lo que dije antes. De la misma manera que pensamos que la piel o el color de la piel es una marca obvia de diferencias, tenemos que dejar de pensar que los genitales no son una marca de diferencia. Sabemos que el color de la piel no importa. Entonces ahora nos dicen que hay órganos sexuales diferentes, que son los que determinan la capacidad de cada uno y quiénes somos. Es decir, tenemos que hacer el mismo cambio, de eso estoy hablando. No es fácil, pero creo que podemos hacerlo y vamos camino a esa interacción. Ahora, en cuanto al punto de partida, ¿por dónde empezar? No lo pensé, pero mi intuición sociológica me dice que cuando uno quiere cambiar las cosas, hay que empezar con el poderoso, con el grupo que tiene el poder. Por eso, para cambiar cosas, creo que la clave para transformar esta construcción, esta organización, es modificar la masculinidad. Creo que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y para cambiar la masculinidad, no solo tenemos que ayudar a las mujeres, sino que tenemos que permitir que los hombres se rediman a sí mismos, porque esta estructura social también los afecta. Hay drogas, alcoholismo, suicidios, gente que abandona las escuelas, las universidades. Son estadísticas mucho más prevalentes entre hombres que entre mujeres. O sea que hay algo que está muy mal para los hombres en esta estructura patriarcal. Por eso no tengo en este momento una guía política clara, pero creo que hay que empezar con una transformación completa de la idea de masculinidad, haciendo que el cuidado de la familia, de los hijos, de las relaciones íntimas, todo esto tiene que permitir una sociedad
que luche, que avance y se reproduzca. Esto no tiene que ser responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino que hay que compartirla. La reproducción social es crucial para cualquier sociedad y en este momento son las mujeres las responsables de querer tener hijos, de tener los hijos y de educarlos. Esto tiene que cambiar. Justamente sobre ese último punto me interesaba ir un momento a la cuestión de la familia, ¿no? La estructura familiar, que parece a veces mantenerse sin tantos cambios como los que viven mujeres y hombres, ¿no? ¿Qué ocurre con los hombres y las mujeres frente a la familia? Hablo desde nuestro continente, ¿no? Y también, quién sabe, eso pueda también ser referido a la historia de Israel y la transformación de aquel proyecto de los kibbutz, ¿no? En algo que, según entiendo, prácticamente no existe más, ¿no? Que es la cuestión de la transformación del espacio doméstico con su politicidad propia en la familia nuclear del presente, que es el espacio donde las mujeres morimos. O sea, la nuclearización, la privatización, la transformación del espacio doméstico en un espacio íntimo, privado, es la que vulnera a las mujeres y a los niños más que nunca. Si uno va a los espacios comunitarios, los espacios donde todavía existen sociedades indígenas, campesinas, que preservan todavía tejido comunitario, ya muy rasgado, deshilachado, en algunos casos más, en algunos casos menos, y ya en un proceso transicional de criollización, pero donde están, y eso en Brasil he acompañado muchos años, ¿no? Proyectos junto a mujeres indígenas, a veces en lugares muy remotos, uno ve que en esos espacios el espacio doméstico no es ni íntimo, ni privado, ni nuclear. A medida que el espacio familiar se nucleariza y se privatiza, ahí los casos de la violencia extrema contra los cuerpos de las mujeres es que empieza a ocurrir. Entonces sí creo que deberíamos mirar en esa dirección y bajar los muros que encapsulan la vida familiar. Colocamos en un pedestal la idea de lo privado y de lo íntimo y no nos damos cuenta que estamos defendiendo a lo que nos vulnera. No estoy segura, no sé realmente, si las familias no están cambiando. Yo creo que las familias han cambiado de manera impresionante en los últimos 50 años. Primero que nada, la familia ya no es... Hay 2 o 3 familias unidas, mucha gente, a partir de las tasas de divorcio y de segundos matrimonios. Por eso es que son las familias ensambladas. Además tenemos el agregado extraordinario en las familias, que son las familias homosexuales, la familia gay, que tienen esta idea de tener una familia. Los homosexuales quieren en realidad vivir dentro de una estructura que al principio siempre fue heterosexual. Y también tenemos el surgimiento de solteros en todo el mundo, en Japón, Estados Unidos, Europa. Y cada vez más y más gentes que viven solas y eligen no formar una familia. Es un gran cambio. Además, la tecnología de fertilización in vitro ha ayudado mucho a las mujeres a tener hijos sin hombres. Esto es un cambio enorme que modifica el significado de familia. Por eso me parece que lo que está sucediendo es que hay una disasociación entre lo social y lo afectivo,
cada vez estamos creando más familias unidas por lazos de afecto, lazos muy fuertes entre personas con los cuales no compartimos la biología. Por eso la familia está cambiando muy rápidamente. Por supuesto, la familia tradicional sigue existiendo, pero tenemos estructuras familiares nuevas que se están incorporando. Por lo tanto, me parece que la gente está luchando por reconciliar los estilos de vida con una estructura que en cierto modo ya no se adapta. Entonces uno intenta adaptarla y las familias son un punto crucial para la sociedad, porque hasta hace poco tiempo era la manera en que el apellido se mantenía, era la manera en que uno trabajaba la tierra, porque se trabajaba con la familia, la manera en que uno construía una línea genealógica. La familia era la manera de tener hijos, de reproducirse demográficamente, es decir, la familia era también una función política para la familia, no solo en Europa, sino también en África. Por eso es que me parece que pensar en género o relación entre hombre y mujer y lo que esto significa para una familia y el tipo de familia que queremos tener es muy importante, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad, porque el futuro de nuestra civilización y nuestra sociedad se juega en esto, porque las familias son centrales a la civilización. Estamos llegando casi al final, tengo dos últimas preguntas. La primera es que la visibilidad de las cuestiones de género en las agendas públicas están, al menos en la Argentina creo que es así, están acercando a muchas mujeres a formas de militancia o de participación que tienen que ver con cuestiones de género o al interés por estas cuestiones. Y esto ha generado seguramente algunas discusiones al interior de los movimientos feministas más tradicionales, digamos. ¿Se puede decir hoy que el feminismo está empezando a albergar diferentes formas de acercarse a él, diferentes reclamos con distintos grados de adhesión o de participación, pero que se ha abierto de algún modo un campo para la conciencia y hasta la militancia o las actividades que tienen que ver con las cuestiones de género? Dudas, ¿no? Ahora, es necesario recordar que la lucha es dentro y fuera del Estado, así lo pienso yo. Poner todas las fichas dentro del campo estatal, las leyes, las políticas públicas, todo lo que es la institucionalidad, es importante, ha sido importante, pero todavía no nos ha llevado a destino, por lo menos en nuestro continente. Entonces tenemos que pensar en mecanismos desde y para la sociedad. Y eso creo que hemos estado un poco deslumbrados por la militancia en el espacio estatal y nos hemos descuidado del campo de la vida misma, o sea, cómo se transforman los afectos, si no transforman, por ejemplo, el tema del punitivismo, que es un tema que en estos días fue muy fuerte en Argentina, ¿no? El intento de utilizar el sufrimiento de las mujeres, o sea, los feminicidios, para volver más feroces las formas de encarcelamiento, eliminar la libertad condicional, o sea, todo el proyecto que está ahí, estatal, de transformar la sentencia, de transformar las formas de punición, de castigo. Y bueno, yo creo que sí deben existir leyes, deben existir sentencias, debe existir la cárcel,
siempre recordando que en el mundo y muy particularmente en nuestros países, lo que se llaman las cifras negras del derecho, o sea, los crímenes contra la vida misma, y no solamente contra la vida de las mujeres, sino contra toda la vida, de los hombres también, de los niños, van a dar en un porcentaje mucho menos de lo esperado de sentencias. O sea, las sentencias contra los crímenes de la vida en México son, por ejemplo, menos del 1% de todas las sentencias. Y en la mayor parte de los países del continente son ciertamente menos del 50% de las sentencias. Y hasta en Europa, países de modernidad avanzada, donde la relación Estado-sociedad es distinta por razones históricas a la relación Estado-sociedad en nuestro mundo, también no son todos los crímenes contra la vida que van a dar algún tipo de sentencia. Entonces, la eficacia material del derecho no es tanta como nuestra fe cívica nos hace pensar. O sea, hay otras formas de eficacia del derecho, como la eficacia simbólica, performativa, discursiva, retórica, que son muy importantes y que en realidad son un plan, algo que les dice a las personas lo que debe y lo que no debe ocurrir. Son formas en que a todos nos transforman en algún tipo de juez. Es decir, todos podemos decir a alguien lo que has hecho es algo inaceptable, pero hay una fe en el derecho que no se constata cuando uno va a estudiar realmente la eficacia material del derecho. Entonces, el punitivismo para mí señaliza, o sea, indica que ciertos crímenes merecen castigos, ¿no?, de determinada magnitud, pero además no puede corregir el problema de la violencia de género, porque no puede tipificar, sería imposible tipificar todas las formas de agresión que las mujeres sufrimos y que son parte de la rutina cotidiana, son parte del aire que respiramos. O sea, para que se llegue a aquel crimen espantoso que sale en los diarios y que es un crimen tipificado por el derecho, son necesarias innumerables formas, un caldo de cultivo, de maltrato a la mujer, ¿no?, que es la vida misma, que es el mundo, que son los cuentos, como Eva decía, o sea, es el aire que respiramos, es el aire que nos maltrata. De ese aire que respiramos, allá en la punta, en el último peldaño de una pirámide, habrá un crimen. Pero si no corregimos ese caldo de cultivo, esa atmósfera, ¿no?, que hace con que toda mujer siempre tenga una moral sospechosa. ¿Ya vieron esto? Nosotras, mujeres, tenemos nuestra moralidad todos los días de la vida bajo sospecha. Y los hombres no. Los hombres no. El feminismo me parece que en los últimos 30 años ha girado alrededor de varios debates, no ha sido un movimiento único, una estrategia política única, ni una teoría única. Solo para recordarles, el feminismo se dividió entre si era materialista, si había que tratar la desigualdad en salarios o centrarse en políticas sexuales. Por ejemplo, en la identidad de lesbianas. Esto fue un gran debate dentro del movimiento feminista. Otro debate fue alrededor de la definición de qué es ser mujer. La identidad femenina, la esencia de una mujer, de qué debería tratarse el feminismo, cuál identidad femenina habría que defender. Pero feministas como Simone de Beauvoir pensaba que en realidad no existía esa esencia.
muchas mujeres eran esencialmente lo mismo. Por lo tanto, teníamos que luchar para que las mujeres sean un poco más parecidas a los hombres. Y después hubo un gran debate en el feminismo en cuanto a la libertad sexual y su significado. Algunas feministas piensan que la sexualización de las mujeres ayudó a que sean tratadas como objetos, mientras que otras feministas piensan que cuanto más sexo mejor, y cuanto más sexo hay más libertad y más parecidas son las mujeres a los hombres. En pocas palabras, me parece, estos son los que yo considero los principales debates dentro del feminismo en los últimos años, pero me parece que tanto las políticas sexuales y las materialistas son una misma cosa, porque las bases legales, los cuerpos legales ya no son iguales. Hay que entender qué significa la violación, los acosos sexuales. Ahora en tribunales, antes no se trataba esto, pero ahora sí. Entonces, me parece, lo que estaba diciendo es que los debates que se han producido dentro del movimiento feminista nos han llevado a un punto actualmente en que podemos decir que los tribunales ya no son los mismos. En los tribunales hay temas de acoso sexual, una categoría legal que no existía hace 30 años. Ahora está en los periódicos. Todas las semanas hay alguna noticia sobre algún hombre público que acosó a una mujer, como pasó en Fox News. Esta batalla, así como el feminismo sexual, porque vemos hoy el debate sobre los transgéneros y vemos que hoy en día hay una identidad sexual múltiple. Hay gente que está luchando muy fuerte para ser del género que ellos eligen. Y esto es muy significativo porque esto lleva a resultados prácticos. Me parece, no responde exactamente la pregunta, pero me parece que el desafío más importante que enfrenta el feminismo en Europa, no sé, en Argentina, perdónenme, en Europa es el desafío de la religión. Porque creo que ahí está el enfrentamiento entre el derecho a respetar diferencias culturales y diferencias religiosas y el reclamo de las feministas de que los hombres y las mujeres deben ser iguales. Esto creo yo que es el tema principal, el principal desafío que está separando, dividiendo al feminismo. Es un problema que no existía hace 30 años y que en alguna manera fuerza o obliga a las feministas a elegir, a decidir si están en la tradición universal de los derechos humanos o si esto tiene que ver con una tradición cultural que quiere preservar las diferencias culturales. Yo pertenezco a la cultura universal.